La Red Florecer es una alianza conformada por el representante del Estado, la sociedad civil y la cooperación, ¿no? Comprometidas con la educación de las niñas y las adolescentes de nuestro país desde un enfoque de género, ¿no? Y digamos que habiendo transcurrido bastantes años, tiene, digamos, bastantes logros, pero digamos los principales fueron los siguientes, ¿no? El primero, la Ley de Fomento de Educación de las Niñas y Adolescentes de Áreas Rurales, que se aprobó en el año 2001 por unanimidad en el Congreso de la República, donde justamente, digamos, tratando de visibilizar una población de niñas sumamente subvalorada, como son las niñas, que es la que hemos visto allí en el video, la niña andina, pero también la niña amazónica, que es aún mucho más fuertemente vulnerada en sus derechos, donde tiene el 25% de ellas está embarazada, ¿no? Todas ellas tienen una iniciación sexual precoz, muchas de ellas son víctimas de trata, en fin. Toda esta población, ¿no? A ellas no se les habla en su lenguaje, sus saberes no son recogidos, ¿no? Esta población quisimos ponerla en primer lugar porque tú en la agenda país tienes que colocar los temas más urgentes, ¿no? Entonces, si bien la reivindicación de género es la que nos, digamos, hermana en toda la Red Florecer, no queremos solo atender a la población andina o indígena, comenzamos por ese tema, ¿no? Y a partir de ahí se constituyó una comisión multisectorial en el Ministerio de Educación de seguimiento a esta red, una vez que logramos la reglamentación, que, dicho sea de paso, es la única instancia que existe en el Ministerio de Educación sobre el tema género. Y es una de las, digamos, falencias que hay, ¿no? Porque no podemos aspirar a tener igualdad de género si no hay responsables, ni metas, ni indicadores, ni seguimiento. Nunca jamás se va a poder saber cómo estamos avanzando, ¿no? Ese es uno de los planteamientos que hacemos nosotros como Red Florecer, ¿no? Esta fue la primera. Y la segunda fue en el año 2013, hicimos esta propuesta de recomendaciones de política de igualdad de género en la educación, ¿no? Que después actualizamos en 2015 y que son 4 políticas que nosotros planteamos allí, ¿no? Que son la primera es justamente la culminación, el derecho de las niñas a acceder y permanecer y culminar la secundaria, ¿no? Donde hay temas fundamentales como es el embarazo adolescente, que es el que impide este derecho elemental, ¿no? Y el que se refleja en cifras escondidas, ¿no? Porque, digamos, si bien tú puedes decir, claro, el 94% de los niños y niñas están matriculados en el promedio, pero ahí hemos visto, ¿no? Que en las cifras que mostraban en el video, que en ámbitos rurales esto es mucho menos. Y si vemos en la secundaria, no solo las que logran llegar a la secundaria, de ellas las que culminan oportunamente, en áreas como Huancavelica son 1 de cada 2. Perdón, por cada 100 hombres culminan 6 mujeres, ¿no? Entonces en Huancavelica, en Ayacucho, en esos sitios hay como un núcleo duro de exclusión de las niñas que sufren este cierre de la oportunidad básica de poder aprender, ¿no? En segundo lugar, lo que nosotros, bueno, esto está con metas y todo, y digamos, las metas de esto son que el 100% de las mujeres culminen oportunamente la secundaria, ¿no? Porque si no lo culminan oportunamente, estamos hablando de oportunamente, o sea, entre 16 y 18 años. Si la niña no culmina a los 16 o 18 años, ya simplemente abandona el estudio y ya a los 24 años la brecha se agiganta, ¿no? La segunda política son las políticas y medidas para el cese de la violencia y acoso sexual en niñas y adolescentes. Este tema salió inmediatamente, ¿no? Esos son temas que recogimos de las propias niñas y adolescentes que fueron las que los plantearon, ¿no? Nos dijeron primero nos embarazan en la escuela, nos embarazan mientras estamos y dejan de estudiar, etcétera, ¿no? Luego nos plantearon el tema de la cese de la violencia y acoso sexual, que digamos nosotros hemos planteado
como metas centrales el 0% de abuso sexual en niñas y adolescentes, que estamos muy lejos de eso, ¿no? Y los servicios higiénicos diferenciados, funcionando en condiciones adecuadas de salubridad. Acabamos de ver un estudio que ha presentado Patricia Ames, ¿no?, etcétera, sobre este tema de la atención a la salud. Educación sexual con enfoque de género, atención especializada en salud y sexualidad, cosas aún incluso mucho más básicas, ¿no?, de lo que realmente, como para empezar la película, pero no para terminar, ¿no? La tercera es todo lo que se refiere a lo que son los procesos educativos y los aprendizajes, políticas y medidas para incorporar el enfoque de igualdad de género en el proceso educativo y los aprendizajes, que obviamente va más allá del currículum y va más allá del enfoque, el enfoque transversal, ¿no?, que está presente, pero que, digamos, es insuficiente, ¿no? Involucra asuntos como visibilizar los saberes de las niñas, valorar igual que los procesos de producción, los procesos de reproducción y cuidado de la vida, desmontar los estereotipos, romper los techos de cristal, promover los liderazgos de las niñas, la perspectiva intercultural, ¿no?, de acuerdo a su propia cultura, la afirmación cultural, la afirmación de su autoestima, el cultivo de nuevos modelos de masculinidad, ¿no?, el lenguaje inclusivo, y como cuestión central, la formación y desempeño docente con enfoque de género, que absurdamente hasta el momento no existe una sola línea, un solo esfuerzo. O sea, ¿cómo podemos educar a los niños y niñas en igualdad si los docentes no entienden esto? Además, al margen de que algunos sean abusadores, digamos, los que no son abusadores, simplemente no lo saben. Y la cuarta política es, digamos, las políticas y medidas para una gestión educativa con enfoque de género, ¿no? Es decir, que además de la rectoría del MIP, es indispensable que en el sector de educación, en su rol rector, incorpore en su visión que hacer planificación y rendición de cuentas la perspectiva de la equidad de género. Esto implica la creación de alguna instancia responsable, puede ser transversal o no, pero tiene que hacerse alguna instancia responsable, que se incorporen las metas de género, de cierre de la brecha, en los instrumentos de planificación estratégica del sector, que no están. La formación de funcionarios, en una perspectiva de género, y la existencia de indicadores de género para un seguimiento. Pero yo quisiera ilustrar estas cuatro cuestiones, esas cuatro, digamos, planteamientos con las frases que las niñas nos dijeron, ¿no?, en los encuentros, ¿no? Por ejemplo, sobre la violencia, que es el que, de los cuatro temas, es el que más ha sido planteado por las niñas y adolescentes, e incluso nos ha obligado a plantear dos de los últimos eventos sobre el tema de violencia de género. El año pasado hicimos un evento tipo diagnóstico, y este año estamos preparando un evento tipo propuesta para hacer indicadores de escuelas y comunidades libres de violencia de género. Sobre este tema, las niñas dicen lo siguiente: la violencia y el acoso sexual callejero es un problema que vivimos diariamente, pues lo que ellos dicen que es un piropo es en realidad un acoso. Los hombres nos tratan como objetos sexuales y esto nos causa inseguridad en las calles. Nos limita la forma de vestirnos y movernos. Nos limita al salir de casa porque tenemos miedo de lo que nos pueda pasar en la esquina y en las calles. Nos obliga a ser sumisas, a ser calladas, frente a la violencia. Nos culpan de provocarla y cuando acudimos a las autoridades no nos creen y nos señalan de exageradas. Los varones dicen que estamos manchadas y esto nos baja la autoestima. Por este problema vivimos una situación de permanente miedo. Sobre el tema de embarazo adolescente e interrupción de los estudios, las niñas dicen lo siguiente: al director no le importa, no hace nada si una chica se sale embarazada, y niega con la cabeza simultáneamente, una niña del Cusco. En zonas rurales, si una chica sale embarazada, hay profesores y padres de familia que dicen que es un mal ejemplo y que tiene obligatoriamente que salir del colegio. En mi colegio el director sí cumplió con su responsabilidad cuando apoyó a una estudiante a salir embarazada. También destacan cuando hay algo positivo. Los varones no se quedan embarazados y todo el mundo se ríe, ¿no? O sea, digamos, acá viene un poco el tema del cuerpo, digamos, que limita, ¿no?, el cuerpo como contenedor de un conjunto de limitaciones. A ellos, su mamá los manda a jugar fútbol. Sobre el acoso sexual, varias chicas han sido abusadas por sus tíos primos, el tema de la familia. Casi nunca las mujeres se sienten seguras porque siempre somos acosadas.
los cobradores de los micros, nos dicen qué ricas piernas, miran el cuerpo, las mujeres son más susceptibles a ser asaltadas, Lucía en Lima. Siempre hay ese acoso verbal a la mujer, en Lima y en provincia. Nos dicen cosas horribles. Es una cadena que no se acaba nunca. Sucede en la calle, en la escuela, en todas partes. Hay un profesor de informática, al parecer se aprovecha de una niña. El profesor sigue enseñando y la directora no ha hecho nada. Casi nunca las chicas están seguras, siempre están expuestas a violación sexual. Digamos, el mandato de la violación lista. En las zonas alejadas mayormente es peor. Nunca nos sentimos seguras, casi nunca las mujeres se sienten seguras en el colegio y a veces es el profesor quien las acosa. Ellos se consiguen el número de teléfono de la chica, las intimidan. Los hombres también meten la mano a las chicas o dicen palabras bruscas. Nos hacen pensar que las mujeres somos como una basura porque todos nos maltratan. Una chica que fue acosada, casi violada, la chica fue a denunciar y la gobernadora le dijo: ah, es una chica, pues, y no hicieron nada. A esa chica la violan, casi la violan. Los padres también son machistas, cuando vienen borrachos golpean a las hijas. Las niñas se quejan con los profesores y directores sobre la violencia, pero no pasa nada. Tenemos un poco de temor, hay vergüenza sobre las cuestiones de sexualidad, hay vergüenza de sexualidad para hablar con los padres. Los varones saben que se tienen que cuidar, pero no lo hacen. La educación sexual también es una cosa muy importante, ¿no? Discriminan a otras chicas por haber sido violadas, como si esto hubiera sido su culpa. Yo he visto al profesor cuando alza la falda a las estudiantes, en Ayacucho. El sexo es tabú para los profesores. En la región amazónica no saben, los profesores no saben de esto. En mi colegio sí hay educación sexual, los profesores sí explican, ¿no? Hoy vino una ONG que nos ha dado charlas, Lucía, en Lima. Del tema de la homosexualidad no se habla, no está aceptado. Varios chicos manosearon a las chicas, tapándole la boca, le dijimos al director, pero no hizo nada. Deben tener cuidado con los hombres, bueno, en fin. Sobre el tema de currículum oculto y todos los aprendizajes también, ahí les voy a leer algunas, ¿no? En la práctica son los hombres los que resaltan, porque el director o profesor siempre está considerando que los hombres son mejores. Los profesores no valoran el trabajo de las mujeres. A las chicas las ponen a barrer el aula, en el Cusco. Los chicos bajan la autoestima, son machistas. El varón siempre es el brigadier, aunque la mujer se ha esmerado más y tiene mejor nota. Hay otros testimonios donde sí dicen que las mujeres logran ser brigadieres. Ellos dicen que el varón se hace respetar. No recuerdo ninguna mujer importante que haya visto en los libros. Solo aparecen los hombres en los textos. Nos dicen sexo fuerte y sexo débil. Los docentes nos dicen: ustedes no juegan bien, vamos a perder. A los varones les dicen gay, etc., ¿no? Bueno, es bastante que decir. Yo lo que quería era un poco, a partir de las reflexiones que nos han compartido Violeta y Elisa, decir que en general el tema de esta, digamos, dominación de las niñas y violencia que sufren las niñas en la escuela está totalmente invisibilizado. Es lo primero que hay que decir. Está oculto. Incluso en las cifras, que son realmente espeluznantes, acá tengo más actuales, muchas de ahí eran anteriores, de acuerdo a las actuales, habían como 9.000 casos de violencia sexual entre el 2017 y 2018, ¿no? Y el 80% de ellas son mujeres. Eso significa que más o menos 8.300 víctimas son mujeres, ¿no? De las denunciadas. Sí, claro, solamente estamos viendo las denunciadas, porque no podemos decir las no denunciadas. Si fuera eso así, son 12 niñas violentadas diariamente. Hoy día se han violentado 12 niñas y nadie se ha enterado, ¿no? Entonces, esta violencia es lo primero es que está invisibilizada. Y está invisibilizada por una escuela o por una educación que expresa de este paradigma cartesiano que es casi un contrato social ficticio. Esta mañana discutíamos que el contrato social es algo ficticio, porque el contrato social no es un contrato justo, es un contrato ideal. Bueno, entonces, como la escuela es cartesiana, piensa que todos los niños pueden aprender con el mismo método, ¿no? Entonces, si adiestramos a todos los docentes a que enseñen bien, ¿no?,
todos los niños y niñas pueden aprender. Y está ignorando que estas niñas que están violentadas, apocadas, confinadas en su accionar, haciendo pastoreo, diariamente acosadas, disminuidas, despreciadas y culpabilizadas, son las que están sentadas en el aula, ¿no? Entonces no están en condiciones de aprender, ¿no? Lo que hemos visto esta mañana, Nani, ¿no? en la reunión, es que en la educación y en la aspiración para conseguir dignidad humana, lo primero es la autoconfianza. Es esto lo que está destruido en las niñas. Una niña que no tiene autoconfianza y está no puede aprender en las mismas condiciones. Y esto es ignorado por la visión cartesiana de la educación, que supone una educación igual para todos y no está atendiendo a la niña en su diferencia y en su reclamo de equilibrar las relaciones de poder, que sabemos que en esto consiste el género, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Es invisibilizado. Segundo, que cuando es invisibilizado por un paradigma que hay que romper. Si no rompemos ese paradigma educativo, por más que sigamos atendiendo a las niñas violentadas, la educación va a seguir perpetuando esta segregación también, así como perpetúan otras segregaciones, como son la segregación social, etc., ¿no? Entonces el reclamo de las niñas es real porque ellas reclaman estudiar, quieren culminar los estudios, pero también reclaman salir adelante, pero en estos reclamos últimos sobre violencia, reclaman, sí, directamente dignidad, ¿no? Reclaman respeto, reclaman, que es una de las cosas fundamentales que estamos planteando nosotros en los sentidos de la educación, ¿no? Y en la Red de la Niña, por eso nosotros recogimos esto en nuestros lineamientos y dijimos, ¿no?, que digamos la apuesta por un justo y más humano implica necesariamente la asunción de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que los seres humanos, que el siglo XXI encuentra un mundo atravesado por la violencia, el hambre, la contaminación ambiental, la xenofobia, el feminicidio y la trata de personas. Y estos son contenidos básicos de larguísima data, como los derechos humanos que están siendo hoy día violentados fuertemente. Y el género es una de las grandes aspiraciones y desafíos del siglo XXI. Es decir, nosotros pensamos, ¿no?, en la Red Florecer, que sin el término, digamos, el concepto de igualdad de género en la educación no debe ser un concepto marginal, tampoco debe ser transversal, no sé, transversal como está, ¿no? Porque transversal como está es que no existe, tiene que ser un concepto central, porque al igual que, digamos, el racismo o la xenofobia, ¿no?, son los dramas que están atentando contra la posibilidad de las personas de desarrollar la autoconfianza, por lo tanto la dignidad, y por lo tanto recién tener la oportunidad de salir adelante y aprender, ¿no? La escuela del silencio es la escuela cómplice de esta discriminación, y la violencia de las niñas y adolescentes invisibilizada es también una violencia que es consentida. O sea, no es solamente que está invisible, sino que es consentida. Y el sistema educativo, al permitir que esta violencia se perpetúe, está haciendo de que, digamos, la educación sea una suerte de ficción de progreso, ¿no? Entonces, cuando, digamos, yo estaba leyendo el Proyecto Educativo Nacional, dice, bueno, los proyectos de vida, ¿no? Los proyectos de vida de las niñas, ¿cuáles son? Desde el punto de vista de género, ¿qué significa? Esta mañana nos decía Cecilia, ¿no?, que la reivindicación universal de cualquier tipo, de cualquier derecho, la educación, la salud, no debe negar la atención particular, ¿no? Por eso es que, digamos, la educación bilingüe intercultural no logra, digamos, todavía, es un avance importantísimo en el país, ¿no? Es uno de los pocos avances fundamentales que hemos logrado en el sistema, ¿no es cierto? Y ha logrado, pues, textos en quechua, maestros bilingües, sigue luchando, etcétera, pero no logra realmente establecer una conexión con la cultura y la vida de las distintas
personas que están en esas culturas, los estudiantes. De igual manera en el tema de género, ¿no? Entonces la educación, en la medida en que no atienda específicamente las necesidades de esta población de niñas, en toda su diversidad, ¿no? No va a poder ser real, ¿no? Entonces, la dignidad tendría que ser colocada como un aprendizaje fundamental en la escuela, ¿no? Y el respeto, ¿no? Porque decía también, en la mañana conversábamos, bueno, me ha marcado mucho a mí, porque siempre te marca lo último que has estado, ¿no? Decían en la mañana que justamente en alternancia, como alternativa a este contrato social ficticio que nace de, digamos, del liberalismo, habría que plantear un contrato social comunitario, ¿no? Que se basa en la posibilidad de que las personas crezcan respetándose unas a otras, y este respeto a su vez nace del reconocimiento de cada persona, el reconocimiento primero de su persona, segundo de su autoestima y tercero de su autovaloración en su diferencia, ¿no? Entonces, este contrato social con estas tres dimensiones, yo creo que deberíamos trasladarlo a la escuela, para poder recoger estas distintas reivindicaciones y decir, bueno, si la escuela va a ser igualitaria y vamos a apostar por la igualdad, entonces hagamos de la escuela que tenga como principal función el formar seres dignos, que se respeten a sí mismos y que tengan autoconfianza. Solo así podrán ser productivos, ¿no? Estaba leyendo la misión que ayer le señalaron en el Proyecto Educativo Nacional, y dice, primero seres competentes. Bueno, primero tienen que ser dignos, si no, no van a poder ser competentes. O sea, la primera palabra que tiene que estar en la misión, aprovecho, digamos, para tratar de influenciar, han planteado en el evento regional de Lima, digamos, una primera propuesta del Consejo Nacional de Educación, ya oficial, de cuál sería la misión de la educación. Y dice formar seres competentes que a su vez participen como ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el orden de las palabras es importante. Porque si tú dices, primero queremos formar seres dignos, asertivos, con autoestima, y que además por eso participan en la vida social, es distinto a formar seres competentes, porque con seres competentes es justamente el paradigma cartesiano que acabamos de criticar, ¿no? Entonces, toda esta discusión sobre género, etcétera, tiene relación con la discusión que estamos teniendo en Foro Educativo sobre los sentidos fundantes de la educación y con las decisiones trascendentes que se van a tomar en términos del Proyecto Educativo Nacional, que espero puedan recoger esto, ¿no? Entonces,